Bienvenidos todos, los saludamos, ahora sí que todos los socios de Copperwolf, en este esfuerzo que realizamos como firma para llevar a cabo estos webinars que nos parecen son bastante atractivos e interesantes y con temas de actualidad para todos nuestros clientes y amigos. Y bueno, señalar o reiterar, como bien saben, estamos en el marco de los 5 años de nuestra firma. Ya llegamos, parece poco, pero la realidad de las cosas es que estos 5 años hemos aprendido muchas cosas. Y bueno, la realidad de las cosas es que hemos tenido un crecimiento afortunadamente muy rápido. Eso se lo debemos definitivamente gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han tenido la confianza y que, bueno, en el camino hemos experimentado diversas experiencias en estos 5 años, a lo largo de estos 5 años de nuestra firma. El día de hoy estaremos platicando de un tema bastante interesante, es el tema de precio de transferencia, lo que se necesita saber para este cierre de año 2022. Como bien saben, tema de precio de transferencia pues tiene ya algunos años, no es un tema nuevo. Sin embargo, me parece que ha tomado más auge o más refuerzos en los últimos años y principalmente en este año donde hasta lo que antes de la reforma de este año, pues las operaciones con operaciones de precios de transferencia, operaciones con partes relacionadas en el extranjero, eran las que nos exigían un poquito más el tema de la documentación. Sin embargo, a partir de este año, pues también ya lo exigirán a las partes relacionadas nacionales. Y bueno, es parte y otras cosas más de las que nos estará platicando el día de hoy nuestra socia Patricia García, la cual en estos momentos me permitiré leer un breve extracto de su currículum. Patricia García es socia en el área de precio de transferencia. Pati es licenciada en Economía, graduada del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con conocimientos en las áreas de evaluación financiera y precio de transferencia. Su experiencia profesional incluye más de 15 años en consultoría en dichas materias, atendiendo a clientes de muy diversas industrias. Cuenta con amplia experiencia en evaluación de empresas y de activos intangibles, con certificación como asesor en fusiones y adquisiciones emitida por Alliance of Merger and Acquisition Advisors, así como el programa de certificación para analista, evaluador certificado impartido por National Association of Certified Evaluators and Analysts. Patia ha estado a cargo de proyectos de precios de transferencia, de cumplimiento, planeación y controversia para empresas multinacionales, incluyendo la negociación de acuerdos anticipados de precios para empresas maquiladoras en México, así como en casos de auditoría de precios de transferencia de empresas multinacionales con subsidiarias en Latinoamérica en diferentes industrias. Ahora sí que me permito darte la bienvenida, Pati, sin antes nada más darles un pequeño mensaje. Todo lo que son sus preguntas, les agradeceremos nos las hagan saber en el chat y las estaremos contestando al final de la presentación de Pati. Pues ahora sí, Pati, te dejo ahora sí que el escenario para que puedas platicarnos un poquito más a detalle de este tema. Muchas gracias, Pati. No, hombre, gracias a ti, Sergio. Hola a todos, muy buenas tardes. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de regalarnos aquí un ratito para platicar sobre precios de transferencia y los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta antes del cierre fiscal en esta materia para evitar contingencias cuando ya cierre el año. Pues como decía Sergio, yo estoy en el área de precios de transferencia y evaluaciones desde hace aproximadamente 2 años en Copperwolf como socia y pues estoy a sus órdenes. Pues vamos a empezar. Pues vamos a platicar un poco de qué son las partes relacionadas, las obligaciones del estudio, cuáles son los métodos, quiénes están exentos a elaborar este estudio, qué informativas tienen que ver con precios de transferencia
Y al último, como nos platicaba Sergio, pues un ratito de preguntas y respuestas para si les quedó alguna duda sobre esto. Listo. Bueno, los contribuyentes que celebran operaciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios, montos o contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado o obtenido con o partes independientes en operaciones comparables. ¿Qué nos dice la ley aquí? La ley del impuesto sobre la renta. Que si estás pactando operaciones, que si tuviste un ingreso o un egreso con partes relacionadas, estos se deben de pactar a valor de mercado, que se tienen que pactar como si lo hubieras hecho con terceros. ¿Qué son partes relacionadas? Generalmente vienen y me dicen, no, es que no tenemos los mismos accionistas, o mi empresa no es tenedora de acciones de la otra empresa, entonces no somos partes relacionadas. Para precios de transferencia y para la ley del impuesto sobre la renta nos dice que se consideran que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Entonces, no solo por acciones son partes relacionadas, también tenemos o el control o la administración. Entonces, por ejemplo, si una empresa, todas las empresas del grupo, aunque no tengan los mismos accionistas, es un solo administrador el que toma las decisiones, el que dice a quién se va a comprar, el que pacta con quién los precios, pues entonces ahí ya puede caer en parte relacionada aún y que no compartan acciones. Entonces, tener en cuenta que a lo mejor fijarnos, aunque no todas tengan exactamente los mismos socios o una no sea la holding de la otra, pues ver que no caigamos en el supuesto también porque una me controla o toma las decisiones o tienen al mismo contador, de esas formas. Y pues si es así nada más, entonces tratar de cumplir con precios y pactar a valor de mercado como si lo hubieran hecho con terceros. Vamos a la que sigue. El estudio de precios de transferencia. Este es el artículo 76, la fracción 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo siempre ha estado ahí, bueno, no siempre, pero tuvo un cambio muy importante, como nos platicaba Sergio en la introducción, en esta última reforma fiscal. Nos decía que tenemos la obligación de obtener y conservar documentación comprobatoria de que estamos pactando las operaciones entre partes relacionadas a valor de mercado. O sea, en resumidas cuentas, que tenemos que tener un estudio donde se compruebe que estamos haciendo las cosas a valor de mercado. Sin embargo, esta fracción nos decía antes de la reforma que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Todos estábamos antes obligados a pactar a valor de mercado, eso no cambió, siempre ha estado esa obligación. Sin embargo, al tener la documentación comprobatoria de esta manera, como nos explica el artículo 76, solo están obligados los que tenían operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Pero a partir de esta última reforma fiscal, eliminan la frase partes relacionadas residentes en el extranjero, y entonces nos dicen que ahora esta obligación de conservar la documentación y de tener un estudio es de todos los que tengan operaciones con partes relacionadas. Entonces cambia mucho porque ahora si tú tuviste una operación con un mexicano de, no sé, servicios, intereses, entonces ya entras en esta obligación de preparar el estudio. Para el estudio de precios de transferencia, nos piden 4 puntos importantes. Los datos de las partes relacionadas, la información de las funciones, activos y riesgos, detallar bien las operaciones y usar un método de acuerdo a la ley de precios de transferencia. Pues los datos de las partes relacionadas pues no tiene chistes. RFC o ID fiscal, dirección, el nombre completo de las empresas. Igual la información de las operaciones, pues tenemos que darle
los montos anuales con cada una de las partes relacionadas por operación. Por ejemplo, puede ser que tengas ingresos con servicios con tu parte relacionada y también tengas ingresos por intereses devengados a favor. Entonces hay que separar cada una por las operaciones, no englobar por cada parte relacionada, sino hay que separar por cada tipo de operación y por cada parte relacionada. Entonces, si le prestas servicios a 7 partes relacionadas, pues hay que desglosar muy bien cuánto se le prestó a cada una de las partes y así. Y por último, pues aplicar el método. En cuanto a las funciones activos y riesgos, ¿por qué nos dicen que hay que explicarlas o por qué hay que desglosarlas? Y nos dice además en la ley que tiene que ser en operación por operación. O sea, no vamos a describir las funciones, activos y riesgos de mi empresa completamente, sino vamos a decir, regresando al ejemplo de servicios. En la operación de servicios, pues mis activos utilizados fueron mis cuentas por cobrar, tengo tanta gente trabajando de esta manera, los riesgos que tengo es que si me demandan, tal empresa es la que corre el riesgo, las funciones que hace es que tengo un contador, tengo un abogado, tengo esta forma, entonces hay que explicar muy, muy bien cada una de las operaciones. La autoridad nos pide que la expliquemos y la detallemos muy bien. Esto está en base a que si lo pactaras con un tercero, mientras tú contribuyeras con más cosas, si tuvieras más riesgos, si estuvieras haciendo más funciones, si estuvieras usando más activos, asumirías que vas a tener una mayor ganancia o que puedes tener un precio más alto o un margen de utilidad más alto. Entonces, hay que escribir muy bien cómo estamos pactando las operaciones con nuestra parte relacionada para poder entonces justificar y comprobar que este precio que se está usando sí es a valor de mercado, porque decimos, bueno, es que a lo mejor demostramos que tengo un margen gigante, un 15%, y wow, ¿cómo gana tanto? Bueno, es que las personas que están dando ese servicio tienen de doctorado para arriba, se los traen de la NASA, y entonces ya con esto, o sea, si lo tenemos bien descrito, es mucho más fácil que la autoridad se pueda dar cuenta por qué están decidiendo cada uno de los precios y por qué estás usando cada tipo de comparables al aplicar el método. Si quieres, vamos a la siguiente lámina. La ley nos proporciona 6 métodos para precios de transferencia. Aquí lo importante o lo que tenemos que recalcar es que nos dice que hay que utilizarlo en orden jerárquico. O sea, no se puede yo llegar y decir, voy a utilizar el método número 5 sin justificar por qué no voy a utilizar el 1, 2, 3. Entonces, tengo que decir, ¿por qué no pude utilizar el método número 1? Y entonces, si ya tengo una buena razón para no poder utilizarlo, entonces me voy al segundo método y así nos vamos hasta llegar al número 6. El método número 1, o el que es preferido por la autoridad y por la OCDE, es el precio comparable no controlado. Bueno, antes de eso, para precios de transferencia, con usar un método y comprobar que estamos a valor de mercado con un método, está bien. No necesitamos probar que estamos a valor de mercado utilizando cada uno de los métodos. O sea, si yo ya decidí que mi método número 1 es el que voy a usar y lo uso y con eso compruebo que estoy a valor de mercado, ya no es necesario utilizar los demás métodos. El uso de un método es el que es necesario y solo si irnos en orden al elegirlo. Ahora sí, regreso. El método, el primer método, el que tenemos que tratar de utilizar, es el método de precio comparable no controlado. Como su nombre lo dice, pues vamos a comparar precio contra precio. Aquí, ¿qué hacemos? Comparamos el precio que yo pacté con mi parte relacionada con el precio que pactaron o entre terceros o yo con un tercero. Por ejemplo,
una empresa manufacturera de lápices y que la operación que tengamos que analizar sea la venta de producto terminado a su parte relacionada. Lo primero que vamos a hacer es vamos a llegar y le vamos a preguntar, oye, a ver, explícame qué producto vendiste. No, pues el lápiz número 2 de grafito, por decir. Ah, bueno, ¿a qué precio se lo vendiste? No, pues 5 pesos por 10 lápices. Ah, exacto. ¿Y vendes el mismo producto a parte no relacionada? Sí. ¿Utilizas el mismo precio? Sí. Ya con eso, palomita. Cumples con precios de transferencia. Eso sería lo más sencillo, el mundo ideal. De ahí, pues, si me dicen, no, ¿sabes que no le vendo el mismo producto? A terceros vendo unos lápices chiquititos que son diferentes, no puedo pactar el mismo precio. Ok, bueno, entonces lo que tendríamos que hacer los de precios de transferencia es irnos a buscar información pública de empresas que coticen en la bolsa, donde podamos ver precios de ese mismo lápiz que nos indique, no sé, el lápiz tal se vende en 5 pesos en la bolsa. A lo mejor con lápices no va a pasar, pero con tasas de interés, con commodities, oro, sí podemos encontrar información de empresas que coticen en la bolsa o información de Banco de México, de tasas. Entonces, hay veces que sí se puede encontrar información pública. Para precios de transferencia no se vale o no está permitido utilizar cotizaciones. De decir, bueno, es que, ¿sabes qué? No le vendo a un tercero, pero yo le pedí 3 cotizaciones a mi amigo y ya dice que se venden 5 pesos y así se lo vendí a mi parte relacionada. No podemos utilizar cotizaciones como a lo mejor se puede utilizar en un avalúo de una casa o algo así. Para precios de transferencia, se tienen que utilizar transacciones que sí ya se llevaron a cabo, que sí existieron, que ya fueron ingresos o egresos de otra empresa. Y tampoco podemos utilizar información que no sea pública. También nos ha pasado que me dicen, oye, es que yo no le vendo esos lápices a terceros, pero el contador de otra empresa le vende exactamente el mismo lápiz y tengo aquí su lista de precios. Te la paso y con eso hacemos el estudio. Tampoco podemos hacer eso porque las autoridades quieren poder replicar el estudio. Entonces, tenemos que trabajar con pura información que sea pública y que esté disponible a la mano de todos para hacer cualquier estudio de precios de transferencia. Y eso pasa con todos los métodos. Ahorita estaba dando el ejemplo de precio comparable no controlado, que es precio contra precio, pero si utilizáramos los demás métodos, tendríamos que igual ocupar información pública y disponible para todos. Bueno, después del precio comparable no controlado, están los otros 5 métodos. El de reventa y el de costo adicionado son métodos que comparamos a mi empresa contra terceros a nivel bruto. Puede ser utilidad bruta sobre ventas o utilidad bruta sobre costos. Si la información que tenemos, no sé, son empresas que cotizan en la bolsa y son chinas y no sabemos si tienen la misma contabilidad que nosotros, a veces decimos, no es confiable irnos a utilidad bruta. Ellos ponen los fletes en los costos y nosotros lo ponemos en los gastos, vámonos a utilidad de operación. Y entonces ahí empiezan los otros métodos, los métodos de partición de utilidades, los dos tipos de partición de utilidades y partición residual, y el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Esos métodos comparan mi utilidad de operación sobre costos y gastos, o utilidad de operación sobre activos totales, utilidad de operación sobre ventas, y lo comparo contra ese margen que están obteniendo terceros. Entonces, si a alguno de ustedes les ha tocado ver un estudio, no sé, de servicios, y dicen, ay, es que el rango va de 5% a 7%. Ese 5%, ese 7% está calculado de esa manera. Es un margen obtenido de un método a nivel operación. Si quieren la que sigue.
Algunos cambios importantes que me gustaría platicarles de ahorita de la reforma son 2 puntos. Uno, los años de la información de las operaciones comparables de las empresas con las que estoy tratando de verificar que mis precios sean a valor de mercado y la forma que tengo de calcular ese rango de valor de mercado en el que voy a decir si cumplo o no cumplo con precios de transferencia. En los estudios pasados, antes de la reforma, generalmente, o sea, no era ley porque nunca estuvo escrito, pero se utilizaban los 3 años, no sé, para poder, era el año de mi parte analizada de la empresa a la que le estoy haciendo el estudio contra los últimos 3 años de información financiera de las empresas comparables. Regresando al ejemplo de los lápices. Si vamos a utilizar un rango de empresas que se dedican, no pude comparar precio contra precio y entonces me voy a ir al último método y voy a comparar la utilidad de operación contra los costos y gastos. Voy a formar un rango de empresas comparables y me voy a ir a la bolsa y voy a tratar de buscar empresas que se dediquen a la manufactura de lápices. Y entonces voy a encontrar 5 o 6 empresas y les voy a calcular sus márgenes a cada una de ellas de este último año. Y sería la utilidad de operación sobre sus costos y gastos. En años pasados hacíamos este ejercicio, pero lo haríamos para el estudio del 2022 con información de 22, 21 y 20 y con esa información se calculaba el rango. Ahora, después de la reforma, nos dice que se debe de considerar la información de las operaciones comparables nada más del año correspondiente al ejercicio sujeto a análisis. Y solamente si los ciclos de negocios son muy diferentes o estamos en una aceptación comercial de un producto diferente, entonces se podría considerar más años. Pero como regla es año contra año. ¿Qué cambia esto para precios de transferencia y para la forma de hacer los estudios? Muchas veces tenían el estudio del año pasado y veían que el rango iba de 5 a 7 y decían, ay, bueno, ahorita estoy teniendo el 6% de utilidad de operación sobre ventas, entonces sí estoy en rango. Y cuando cuando hacíamos el estudio el siguiente año, pues el rango no cambiaba mucho porque se iba el último año y le agregábamos el más reciente y los rangos iban siendo muy parejitos. Ahorita que vamos a hacerlo un año contra año, puede ser que, por ejemplo, 2020 fue un año malísimo y 2020 fue un año muy bueno y entonces un rango vaya de 2 a 5 un año y el siguiente año va de 5 a 7, o sea, puede ser que los brincos sean mucho más grandes. Entonces, este cambiecito en la ley que nos dio la reforma puede ser que sí nos impacte mucho los resultados de los rangos que vamos a obtener para verificar si estás a valor de mercado. Aquí nuestra súper recomendación es hacer análisis previos. Si podemos ir checando en septiembre cómo van las empresas que vamos a utilizar como comparables y cómo va mi empresa, entonces nos podemos ir ajustando a este nuevo rango y darnos una idea de cómo va a ir cerrando el año. Entonces, pues empezar en septiembre y finales de noviembre y ahí vamos para que cuando cierre el año y tengamos que hacer el estudio de precios de transferencia, no pase que, chin, es que yo me había basado desde el año pasado, no me imaginé que esto hubiera cambiado tanto. Entonces, previos, es súper importante y con eso nos evitamos sorpresas, no tenemos que ajustarnos al final del año así de una manera abrupta, cumplimos con precios y para todos es mucho más fácil. Otro de los cambios que nos dio la reforma fue la manera de calcular los rangos. Ya se hacía generalmente en precios de transferencia cuando decíamos el rango de mercado va de 5 a 7, era mediante el rango intercuartil.
Sin embargo, no estaba en ley escrito de esa manera. Se decía antes, decía que se tenía que aplicar un método estadístico. Entonces, algunas veces que teníamos diferentes comparables o que no se podía aplicar el rango intercuartil, pues nos íbamos con límite inferior y límite superior, mínimos y máximos, algunos promedios. No siempre se usaba el rango intercuartil. Y ahora, pues la reforma cambió ese parrafito de la ley y nos dice que para calcular el rango de precios sí se tiene que hacer mediante el rango intercuartil. Entonces, pues otra limitación más a que el rango se forme de esa manera. Entonces tenemos el rango nada más se puede calcular de ese año del ejercicio y además el rango solamente se puede calcular mediante el método intercuartil. Entonces, pues van a ser unos rangos muy, pues exactitos, por lo que es súper importante hacer análisis previos y verificar que estamos cumpliendo con precios y que estamos pactando las operaciones como lo están pactando terceros y no llevarnos la sorpresa al final del año cuando ya no se puede calcular de otra manera. Listo. ¿Para quién es este estudio que estábamos platicando? La obligación de documentar y de comprobar que estamos teniendo las operaciones a valor de mercado. Del 76, quedan exentos las empresas que sus ingresos no hayan excedido los 13 millones de pesos en el ejercicio anterior. Importante, no quedan exentos de pactar las operaciones a valor de mercado. Ese no tiene límite. Siempre ha estado en la ley que si pactas operaciones entre partes relacionadas se tienen que hacer a valor de mercado. Lo que quedan exentos es a elaborar el estudio con los puntos que habíamos dicho, los datos, las funciones activos y riesgos, el método de precios de transferencia. Sin embargo, que ya si tienes ingresos menores de 13 millones de pesos o servicios igual menores de 13 millones de pesos, quedas exento para elaborar el estudio de precios. Está la informativa. En la DIM, en la declaración informativa múltiple, hay un anexo que es el anexo 9, que es de partes relacionadas. Este anexo, antes, nada más se tenía que presentar si tenías operaciones con partes relacionadas en el extranjero. A partir de la reforma, se tiene que presentar esta informativa a más tardar el 15 de mayo si tienes operaciones con partes relacionadas. Y aquí no hay un límite de ingresos ni de límite del monto de la operación, ni límite de ingresos de la compañía para presentar esta informativa. Esta informativa la tiene que presentar todos los que tienen operaciones con partes relacionadas. Y en la informativa que nos piden, nos van a pedir los datos de las empresas con las que tuviste operaciones, el monto, si está valor de mercado o no, y si dices que está valor de mercado, ¿qué método usaste? ¿Por qué usaste ese método? Los códigos de búsqueda de las empresas comparables que usaste, el rango que obtuviste, en dónde estás en el rango. Entonces, no hay que confiarnos y decir, bueno, es que yo no aplico para elaborar un estudio de precios. Entonces no me tengo que poner atención si cumplo o no cumplo con partes relacionadas porque vas a tener que informar en dónde caíste en el rango en la declaración informativa múltiple en el anexo 9. Y vas a tener que aplicar un método para poder decir si cumples o no cumples. Entonces igual, súper importante, vayas a hacer un estudio o no, el ver que estés cumpliendo con precios para no llevarnos sorpresa y el 14 de mayo tratando de llenar la informativa y darnos cuenta que ni había estudio, ni había un método, ni había una forma de comprobar que estás a valor de mercado y entonces pues no cumplir y no sé, se puede evitar esas contingencias revisando las cosas antes de cerrar el año y evitando todos los ajustes después. Listo.
por último, aparte de la informativa, esta que les platicaba del anexo 9 de la DIM, existen, tenemos 3 obligaciones que nos da el artículo 76A. Son 3 informativas: la local, la maestra y la país por país. El primer cambio de la reforma es que nos dice que ahora la local, en lugar de presentarla en diciembre, antes cerrábamos el año en diciembre de 2021 y se presentaba más tardar diciembre de 2022. Ahora no nos da todo el año, se tiene que presentar igual al mismo tiempo que la informativa de la DIM, a más tardar el 15 de mayo. Entonces nos da muchísimo menos tiempo para hacer esta informativa. Ese es el primer cambio, la fecha. Aparte de estas 3 informativas, la local es como un estudio de precios de transferencia, el que platicábamos con todo, funciones, análisis de activos, riesgos asumidos, funciones, operación por operación, y además se tiene que adicionar otro tipo de información como copias de los contratos, organigramas de las compañías, y ahí la página del SAT nos va diciendo qué es lo que tenemos que agregar, además del estudio de precios de transferencia, para la informativa local. Queda la informativa maestra, que aplica para los que tienen la local, pero con partes relacionadas en el extranjero, y la de país por país, que realmente es para empresas muy grandotas, internacionales, y que su holding principal, la última tenedora de acciones, esté en México. Pero ¿quiénes tienen que presentar la informativa local y la maestra? Vamos a enfocarnos en la informativa local, que es como el estudio de precios, pero serían todos, lo voy a leer: los contribuyentes señalados en los artículos 32A, segundo párrafo, y 32H, fracciones 1, 2, 3, 4 y 6 del Código Fiscal de la Federación, que celebren operaciones con partes relacionadas. En resumidas cuentas, ¿quiénes serían? El 32A, segundo párrafo, los que se dictaminan, y el 32H, pues los del ICIF. Yo sé que en junio se publicó la 4ª resolución en el DOF, donde acotaba las empresas que tienen la obligación de presentar el ICIF. Sin embargo, hasta ahorita no ha habido ninguna regla o algo adicional que nos diga que porque caes en esta acotación del ICIF, no tengas que presentar la informativa local de partes relacionadas si caías en el primer supuesto del artículo 32H. Entonces, sí vas a presentar ICIF, pero luego se acotó por la resolución, por la 4ª resolución, eso no quiere decir que pues ya no presentas ICIF, pero sí tienes que presentar tu declaración informativa local, que es tu estudio de precios de transferencia, casi mandárselo al SAT. O sea, ese es por decírselos más sencillo, es mandar el estudio de precios al SAT con un poquito más de información. Entonces, pues muchas veces me decían, ay, bueno, me voy a arriesgar, voy a tomar el riesgo, y al fin que la ley del impuesto sobre la renta me dice que tengo que tener aquí mi documentación, guardarla y comprobar, pero pues tengo aquí mi estudio de precios en un cajón o en mi computadora, y nada más hacer changuitos a que no me lo pidan. Entonces, pues lo voy a hacer un año sí y un año no, porque no me van a pedir siempre la información y para no estar. Bueno, ahora sí, pues importante, vas a tener que decir los métodos, los rangos en tus informativas en la DIM, y vas a tener que subir, si aplicas, tu estudio de precios junto con informativa local antes del 15 de mayo. Entonces, también tener en claro que tenemos esa obligación, que no nada más se va a quedar el estudio guardado en tu computadora, sino que si caes en estos artículos de bueno, en lo que señala el artículo 32A y el 32H, pues entonces va a aplicar que envíes tu declaración informativa local antes del 15 de mayo.
pues hasta ahorita es lo como que importante los cambios que hubo en la ley y lo que nos tenemos que poner atención en materia de precios de transferencia. No sé si quedaron muchas dudas o si les puedo ayudar. Si me quieren nos quieren ir enviando sus preguntas, aquí vamos tratando de contestarlas. Muy bien, Pati, pues muchas gracias. Si quieres, para hacerlo un poquito más ágil, yo te voy leyendo las preguntas que nos van realizando las personas que están atendiendo aquí a la conferencia. Hace la pregunta Leti Sánchez, si el accionista, o ahora sí que el dueño, es el administrador único de una persona moral reciclo, le compra mercancía a la misma empresa, ya que esta tiene una tienda independiente a la sociedad. Si le puedes confirmar si es parte relacionada y Sí. si hay algún tope de ingresos en partes relacionadas. No, lo que les platicaba, el tope de ingresos está para elaborar el estudio, pero para pactar a valor de mercado no hay tope. Para la informativa, la DIM, anexo 9, tampoco hay tope. Todo lo tenemos que presentar si se llevan operaciones entre partes relacionadas. Y sí, si el accionista y el dueño puede tomar decisiones de quién le vende el producto, a quién comprarle, están ahí en el mismo, sí se contarían como partes relacionadas. Si es a lo mejor un accionista que tiene el 1% de una empresa gigante, pues que no puede decidir en nada y nada más tiene un porcentaje, bueno, a lo mejor ahí se podría, pero la ley nos dice que haya de manera directa o indirecta control, administración o capital. Ok, gracias, Pati. Nuevamente, Leticia Sánchez pregunta, ¿cuándo nació la obligación de presentar la declaración informativa local? Ay, tiene información local, la informativa local fue cuando los proyectos de BEPS, debe tener como unos 4 o 5 años, pero ahorita nos están moviendo, o sea, está moviendo las fechas y la forma, pero las 3 informativas se crearon hace como unos 4 años, cuando fue el proyecto de BEPS de la OCDE, de erosión de ingresos. Gracias, Pati. Enrique Luébano dice, en mayo 2022 debió de presentarse la declaración local y solo si fueron celebradas con partes relacionadas en el extranjero. Ahorita como vamos, como fue la reforma, se va a presentar en diciembre 2022 los que cerraron en diciembre 2021. Los que cerremos todavía no cambia, o sea, estamos en el ejercicio, no ha cerrado ejercicio fiscal 2022, entonces ahorita en mayo no se presentó nada, se va a presentar todo en diciembre. Ahora sí, siguiente año, lo que cerremos ahorita en 2022, sí vamos a tener que presentar las cosas en mayo 2023, en lugar de en diciembre. O sea, estos cambios va a ser para ejercicio fiscal 2022 y ya se van a tener que presentar las cosas en mayo 2023. Si tenías operaciones con partes relacionadas en el extranjero, la DIM siempre estuvo. O sea, la obligación de presentar la informativa sí se tenía que haber presentado en mayo y tu informativa local se tiene que presentar en diciembre, para ello estaba la obligación, pero las fechas se van a cambiar hasta que cierre 2022. Entonces, lo que cierre en diciembre, el 31 de diciembre de 2022, lo vamos a tener que reportar 15 de mayo 2023 a más tardar. Muy bien. Isabel García dice, hola Patricia, buen día. Primeramente, muchas gracias por la presentación. Mi duda es la siguiente. ¿Quiere decir que ahora como parte relacionada están obligadas todas mis empresas a la ICIF? Entonces, por dicha razón, también a la declaración local file. Sí,
si, o sea, si cumplen no sé, si están el artículo 32H y están los 6 puntos. Dice, para la local file nos dice que tienes que caer o en el 1, 2, 3, 4 o 6. Se salta el 5. Entonces, si tributas o sea, si caes en cualquiera de los supuestos, que quiere decir que caías en el sí, pero es irnos leyendo, no sé, el artículo 32H. Si perteneces al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en términos del capítulo 6, si seas partes relacionadas con alguien que se dictamine. Si caes en cualquiera de esos, entonces sí vas a tener que presentar el local file. No sé si me expliqué. O sea, no, solo es irnos con el 32H y ver si caes en cualquiera de los artículos del 1, 2, 3, 4 o 6 para ver si caes en alguno de esos 6, entonces sí tienes que presentar el local file. Sí, ya nos contestó Isabel que sí, quedó claro. Ok. Adrián Rivera, para una operación de préstamo entre partes relacionada entre empresas nacionales e internacionales, ¿se debe contar con un estudio de precios de transferencia en ambos países? Generalmente, o sea, sí, o sea, el deber ser es sí. Muchas veces, si yo tengo, depende qué países son. Hay países que son mucho más laxos y países que son mucho más exigentes. Por ejemplo, una Argentina, vas y presentas el estudio y se lo tienes que exponer a su equivalente al SAT. Para México, pues no tienes que exponerlo, pero tienes que tener un análisis cumpliendo con un método de esa forma. Entonces, pues si es, no sé, un México, Estados Unidos, a lo mejor México te pide el estudio de una forma y hay que tenerlo en español, cumpliendo con todo lo que te pide la ley, con los métodos mexicanos y nada más entregarle un resumen ejecutivo a la parte gringa en inglés donde se diga que utilizaste un método, que estás dentro del rango de mercado de esta forma y entonces ellos puedan decirle a su autoridad que están a valor de mercado, porque la manera de presentar ellos es diferente. Para México, siempre que tengas operaciones, sean ingresos o sean egresos, necesitas el estudio. Entonces, si me dicen, es que ya lo tiene Perú, ya lo tiene Bolivia. Bueno, hay que revisar lo que cumpla con los métodos mexicanos. Por ejemplo, en muchos países no hay lo del orden de los métodos. Entonces se brincan al más fácil, que es el 6, siendo que podrían utilizar el 1, entonces ya no te va a aplicar para México. Entonces siempre es importante revisar si los estudios de los dos lados cumplen. Es esto. También Adrián Rivera pregunta, si es una aportación de capital o aportación para futuros aumentos de capital, si también se debe contar con un estudio de precio de transferencia en ambos países. Aquí es todo lo que sea ingreso acumulable y deducción. Las operaciones que pasen por balance, esas no aplican para precios de transferencia, aplican para otras cosas, para planeaciones, para evaluaciones, pero para estos artículos especialmente, si hubo un préstamo y no se pagaron intereses, si hubo un traspaso, si siempre pasó nada más por balance y no hubo un ingreso o una deducción, entonces no hay un estudio de precios de transferencia. Si tú le vendiste acciones a tu parte relacionada, pues sí, entonces hay que ver que esté a valor de mercado. Si se vendió una empresa a otra, sí hay, pero todo hay que revisarlo si pasó por resultados o no pasó por resultados. Muy bien. Gustavo Alvarado, ¿en qué apartado se puede presentar la declaración informativa local? Ay, no la traigo ahorita, te mando el link por correo, lo buscamos.
y te digo exactamente en dónde se presenta. Realmente es como te va a pedir que se vaya llenando o que puedas agregar un PDF gigante que es como un estudio de precios y entonces ya no tienes que ir agregando cada una de los apartados como en la DIM que ibas llenando, no sé, monto de los ingresos, tanto, descríbeme las funciones, descríbeme los activos. Aquí también te deja que si le resuelves todas las preguntas, le mandes un PDF gigante, pero les mandamos el link porque no lo traigo así, está larguito. Gustavo, si nos puedes mandar o poner en directo, nos puedes escribir en directo tu correo, te mandamos el link como te dice Pati. Rolando Nieblas, ¿de cuánto es el importe de la multa por no haber presentado la declaración local? La recomendación en su caso es presentar la local por esos años que comentas si es que si no se ha presentado ninguna. También te checo ahorita en cuánto está el importe y también se lo mandamos a su correo. Realmente a mí me preocuparía más que la informativa, la multa, el que venga el SAT y te diga que no es deducible o no es acumulable tu ingreso. Mucho más que la multa. O sea, pueden decirte, si me faltó la información, entonces no estás pactando las operaciones a valores de mercado y entonces no es deducible toda la operación con tu parte relacionada, más que la multa en sí. Pero sí, si nos puede dejar también su correo y le mandamos el monto de la multa por no presentarlo. Y en cuanto si es recomendable, mira, yo te tengo que decir que hay que presentar todo y que hay que hacerlo bien. Yo creo que aquí es caso por caso medir cuántos riesgos, si son tus operaciones muy chiquitas, si quieres abrir tus análisis de años muy pasados, y pues si quieres búscanos y revisamos tus operaciones y ver cómo presentarlas y qué es lo mejor para hacer. Bien, Alfredo Quiroz, no sé si esto sea pregunta, más bien como que es comentario. Dice, si bien no es una reforma para 2022, es importante considerar que el artículo 28, fracción 23 de la Ley del Impuesto en la Renta, se deben evaluar las operaciones con partes relacionadas con un acuerdo de pagos estructurado y califiquen como REFIPRE, por lo que es necesario revisar las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. ¿Ok? O sea, sí, pues, o sea, siempre hay que revisar las operaciones con partes relacionadas que estén a valor de mercado, que es algo que todos los países están poniendo demasiada atención porque se estaba erosionando los impuestos a pagar y se estaban haciendo transacciones por todos los países y se quedaba el dinero en el país que la tasa de impuestos era más chiquita. Entonces, por eso hay ya cada vez más trabas y más artículos que nos obligan a demostrar que no estás haciendo las cosas por evadir impuestos, sino por tu tipo de operación, porque es necesaria para tu negocio. Oye, Pati, digo, ahorita mientras, a ver si nos hacen más preguntas en el chat, nada más confirmar esa parte de lo que comentas de la definición de parte relacionada como tal es, pues que participe en la administración o que tenga control o que participe en el capital social, ¿no? De las sociedades. Quiere decir que con una sola acción, o sea, se da muchas veces el caso donde, imagínate, hay familias donde hay un par de hermanos, uno hace su grupo de empresas y el otro hace también su grupo de empresas, ¿no? Y de acuerdo a la definición de lo que es la ley del impuesto de la renta, pues grupo es cuando directo o indirectamente participas o tienes el control de más del 51% de las acciones con derecho a voto, ¿no? Pero de repente en las familias se da de que pues el hermano participa con una sola acción en una de las empresas del otro hermano, ¿no? Entonces, de repente están medio cruzados, pero realmente pues no tiene ni el control, ni tiene ni injerencia, ni nada, pero
Ahora sí que la definición como está tal cual, y digo, es parte de lo que, a ver si nos puedes ayudar a aclarar esta parte, es que participes en el capital. ¿Participo en el capital? Pues sí, participo con una acción o con un peso, lo que tú quieras. Y de repente hay disposiciones fiscales como la de la limitante de intereses, que es una reforma de 2020, en donde te dice que tienes una, digamos, una limitante de 20 millones de pesos, en el caso de los intereses, para que los puedas distribuir entre las empresas, ya sea del grupo o de las partes relacionadas, así te lo dice. Entonces, en este ejemplo que tenemos dos grupos, pues ahora sí que esos 20 millones de pesos, bajo esa definición de parte relacionada donde participas en el capital, pues va a tener que distribuirse los 20 millones de pesos entre los dos grupos, ¿no? Aunque pareciera ser que es ilógico, porque pues ahora sí que nada más debería de considerarse en el grupo en el que tú tienes el control o la participación. Ahora sí que me castiga nada más por participar con una sola acción. Digo, no sé si esta parte lo entendemos, es así como lo estamos viendo, Patti, Sí, mira, esta definición de partes relacionadas es la definición que está en el artículo que habla especialmente de precios de transferencia. Entonces, yo creo que sería importante revisar en estas nuevas modificaciones a qué tipo de parte relacionada se refiere. Y es que para precios de transferencia nunca ha habido un monto que le pongan de que una acción o dos acciones, o porque pasaba mucho que era el papá y le heredaba a todos sus hijos todas las empresas y cada uno tenía una, pero el papá era el que seguía mandando y seguía diciendo cuánto se compraban entre todos, aunque ninguna empresa estaba a nombre del último señor, pero era el que tomaba las decisiones y podían mover el flujo de un lado a otro y evadir los impuestos de esa manera. O puede ser que, pues lo hizo a nombre de diferentes personas y nunca estuvo ni una sola acción o nada más tenía él una acción, pero de todas maneras dirigía todo. Entonces, por eso, para precios de transferencia, para tratar de evitar eso, que digan, bueno, pues es que no hay ni una acción, es que estoy abajo de las 5 acciones, se hizo la regla muy general. Cualquier ciudad de control, administración o capital, sea una acción, dos acciones, tres acciones. Pero en el otro caso, pues nada más sería revisar sobre qué partes relacionadas se están hablando, porque a lo mejor están basados en otro artículo de otra definición de partes relacionadas, no sé, del código o en lugar del artículo de precios. Fíjate que es interesante porque precisamente lo que veíamos es que se fueron a pelear esta indefinición porque el artículo propiamente no te remite o no te da una definición propiamente de lo que se considera una parte relacionada específicamente para ese artículo o esa fracción, y lo que resolvieron ahora sí que los tribunales es que no tiene que haber una definición por cada artículo, o sea, te puedes ir a otra definición que venga establecida en la propia ley. Entonces, pues la definición es esa, la que estamos platicando. Pues sí, Entonces, esa entonces te van prácticamente a tener que dividir, aunque tengan una acción, entre muchas y muchas. correcto. Digo, platico este ejemplo, pero realmente pues puede pasar en muchas otras situaciones que establecidas en la propia ley, ¿no? Y luego, bueno, otras situaciones que se presentan, Pati, digo, pues, ¿qué pasa con aquellos préstamos en los cuales lo realizaste, imagínate, hace 2 años, con una tasa fija entre partes relacionadas? Imagínate, una persona física le presta a su compañía, determinar una tasa del 9%, sin embargo, fija, y es un préstamo a 3 años. Resulta que, pues, con las condiciones que ahorita estamos en el mercado, pues las tasas de interés han subido y pues a lo mejor ese 9% que se pactó en aquel momento, pues ya no es el que debería estarse cobrando en este momento. Pero ¿qué es lo que sucede en ese tipo de operaciones donde se pactan en determinado año y que son sucesivas a través del tiempo? ¿Qué es lo que sucede, Patti? Ahí lo analizamos, por ejemplo, en ese caso de los intereses, como lo hubieras pasado con un tercero.
Con un tercero, si yo saqué la hipoteca de mi casa hace 3 años a una tasa fija del 9% y de pronto subieron las tasas de interés, pues hace 3 años así se quedó, yo ya me quedé amarrada con esa tasa. Entonces, cuando nosotros vemos si los intereses están a valor de mercado en este año, vemos cuándo se hizo el contrato, si viene viejo, si se firmó en ese tiempo, y entonces en el estudio se describe ahí las funciones, los activos, los riesgos de qué pasó ese año, por qué, y que fue fija y se quedó así, y entonces podemos probar que está a valor de mercado. Y también puede ser que de pronto bajaron un chorro las tasas de interés y yo traía un préstamo altísimo, y entonces se puede cancelar un préstamo aunque era 10 años y decir, oye, yo si fuera con un tercero, yo me hubiera cambiado de banco, hubiera liquidado mi hipoteca de ese año y me hubiera cambiado, entonces estoy actuando de la misma manera que actuaría con terceros. Entonces, así se va justificando. Ok, no, pues muy bien, gracias por la respuesta. Y bueno, pues ahora sí que qué tan relevante es todo este tema de precio de transferencia, sobre todo para este año ya con las nacionales, Pati, que de verdad que era muy común llegar a las empresas y sobre todo ver operaciones de arrendamientos de inmuebles, que es muy común que los inmuebles los tengan las personas físicas y se los renten a las empresas, y que ahora sí que ponen la renta que pues ahora sí que lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, Sí. por eso es lo relevante a partir de este año, con todo lo que comentas, pues de tener una soportado en alguna de las metodologías para demostrar que efectivamente esas rentas están a valores de mercado, ¿no? Y que no lleguen y nos hagan todo no deducible. Es Y correcto. súper importante revisarlo previamente, porque así vamos a llegar con las rentas en mayo y vamos a dar cuenta que le cobraba bien barato y ahora sí no hay forma de arreglarlo. Entonces, si ya vieron que traemos operaciones con partes relacionadas y que se va a tener que hacer un análisis, pues empezar a hacerlo antes de que cierre el año. Es muchísimo mejor que un mes antes, 15 días antes, cuando ya se cerraron los números, cuando ya no pueden haber más facturas, ponernos a ver qué se hace, a irlo modificando septiembre, octubre, noviembre, mes con mes, y entonces cerrar bien bonito para ya nada más emitir estudios informativos y todo limpio y cumpliendo. Pues muy bien, Pati, pues ahora sí que creo que no hay más preguntas de parte de nuestro auditorio el día de hoy. Pues simplemente felicitarte por tu expositor, por tu exposición, perdón. Y pues ahora sí que agradecer también nuevamente pues, a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Estén pendientes para los siguientes webinars que se estén publicitando por parte de la firma. Así que síganos en las redes sociales, en los correos que les estaremos mandando, pues ahí estén al pendientes. Y bueno, ahora sí que no nos queda más que agradecerles nuevamente y pues desearles un excelente día. Muchas gracias a todos. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda que les quedó. Gracias.